¿Sabes cuando una película es guión original o basada en una precuela, secuela, un reboot, remake, spin-off, sidecast? Escucha el episodio completo, Los conceptos en la industria del cine, con nuestro invitado experto, JR El Conector. Bienvenido a tu podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que te acompaña día a día. Comparte este podcast, es para todos, es para ti, así que comenzamos. Hablemos de. Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de. El día de hoy estoy muy contenta por el tema que vamos a tratar y antes de comenzar quiero darle las gracias por todos y cada uno de los mensajes que me hacen llegar a través de redes sociales. Los invito a que conozcan nuestra cuenta de Instagram, Hablemos de con Carmen Santoyo, y que se atrevan también a comentarnos qué temas son los que les gustaría que trajéramos a este micrófono y qué tipos de especialistas les gustaría escuchar. El día de hoy tengo un tema para ustedes súper interesante que yo creo que muchos nos hemos preguntado cuando vamos al cine qué quiere decir ese concepto, y por eso el episodio del día de hoy son los conceptos de la industria cinematográfica. Y para ello les traje un invitado que ustedes ya conocen, él es JR El Conector, de nuestro podcast hermano El Conector Podcast. Y pues Jorge, bienvenido a tu programa. Sí, Carmen, pues muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Un saludo a todo tu público y claro, aquí estamos para guiarnos en esto de los conceptos que existen en el cine. Como tú dices, ya he estado antes aquí. El último programa que hicimos fue el de la batalla de los streaming. Ese tema aún sigue vivo, ya después retomaremos el tema que dejamos pendiente porque se están moviendo las cosas y se están poniendo bastante interesante. Sí, pues también una invitación al auditorio que si no han escuchado ese episodio, La Guerra del Streaming, entren al menú de los episodios. Como tú lo dices, efectivamente esto se está moviendo muy, muy rápido y está llegando todo lo que platicamos sobre, por ejemplo, Disney, ya se está haciendo cada vez más tangible. Acabamos de ver Prime Video que acaba de lanzar nuevas series o exclusivas, mejor dicho. Entonces está bastante interesante y pues yo encantada que estés aquí de nuevo y que les puedas compartir al auditorio un poquito o un mucho de lo que tú sabes sobre el cine y pues todos beneficiarnos de ello y por fin entender de qué nos están hablando cuando lanzan un estreno. Sí, claro, para retomar lo que vimos la vez pasada, como vimos, esta es una industria muy grande que se maneja de mucho dinero y es un negocio. Al final, sí es arte, sí se involucra mucho la creatividad, pero también es una industria que tiene que generar dinero, ya que es una industria muy grande donde dependen muchas gentes, entonces necesitan algo que pegue, algo que sea rentable para ellos. Que Claro, al es una final, industria multimillonaria y del cual también se mueve mucha publicidad, ¿no? Y como dices, dependen muchas personas, o sea, son demasiados intermediarios, ¿no? Y pues como tú dices, lo más importante para ellos es que sea totalmente rentable y que les deje muchos millones de dólares para poder repartir, ¿no? El pastel. al final de cuentas es un negocio. Es arte, sí, pero también es un negocio. Entonces, ellos para lanzar una producción, sea lo que sea, corto, largo o mediometraje, tienen que al final ellos estar seguros que por lo menos van a recuperar lo que están invirtiendo. Entonces, en estos conceptos, lo básico para empezar a irnos ya con el tema, vamos a ver, por ejemplo, qué es un guión original. O sea, el guión original, de hecho, es una categoría en los Óscares que se divide en guión original y guión adaptado.
El guión original, como lo dice su nombre, es el guión que fue escrito pensando únicamente en la película, no tiene antecedentes. Desde un principio está hecho para hacerse la película, En un desde cero. formato de cine, no es de que Ajá, sea un libro y hicieron el guión, no, es un guión ajá. para cine, ok. Sí, sí. Desde un principio la idea fue hecha para hacerse película o para hacerse corto, largo o lo que tú quieras. Ese es el guión original. Pero en la industria, los guiones originales o las películas que vienen de guiones originales son muy, no te puedo decir que son muy pocos porque sí hay bastantes, pero el riesgo que tienen las productoras al producir un guión original es mucho. ¿Por qué? Porque se empieza desde cero y muchas veces eso no les va a garantizar que en realidad el producto sea bueno, Rentable, ok. sea rentable. Entonces, ellos siempre van a buscar una base para que el producto o la película sea rentable. Un ejemplo, los que acaban de salir de estudiar cine, hacen un guión original, pero a la productora, para ellos no va a ser rentable producirles su película, ya que ellos son nuevos, ya que nadie los conoce, no tienen experiencia. Para ellos es un riesgo. Por eso casi siempre los primeros trabajos de directores que ahorita son reconocidos son películas de bajo presupuesto o son películas que son poco conocidas porque son sus primeros trabajos. Son guiones originales y en ese tiempo no tenían ningún nombre, ningún prestigio. Entonces, pues apostaban poco, así como que sí voy a producir tu película, pero no te puedo dar mucho porque es mucho riesgo. Entonces, Ok. te voy a Sin dar embargo, poquito. me imagino que sí existen guiones originales exitosos. Y ahorita se me vino a la mente, no sé si estas películas son de guión original, ya me corregirás, las que produjo Clint Eastwood, que la dividió en dos películas, que fueron Las Cartas Iwo Jima y Banderas de Nuestros Padres. ¿Este se podría considerar un guión original? Sí, pero ahí viene como la otra, como ellos necesitan tener un respaldo. Por ejemplo, Clint Eastwood ya tiene un nombre en la Exacto. industria. O sea, casi siempre los guiones originales que conocemos son porque detrás de ellos tiene gente ya reconocida. Por ejemplo, la última película que ganó el Oscar es un guión original, la de Parásitos, Ok. pero el director ya es un director ya reconocido en la industria, ya ha hecho varias cosas. Como te digo, ahorita estamos viendo el guión original, que es la base de lo que vamos a ver a continuación. Guillermo del Toro, ya ahorita ya es un director conocido, bueno, ahorita ganador al Oscar, obviamente, pero aún así, como él hace mucho guión original, todavía tienen sus reservas, porque a pesar de que ya tiene un nombre, todavía no le dan los grandes presupuestos de Ujú. otras películas. Sí le dan muy buen presupuesto y le ha ido muy bien, pero no son los grandes presupuestos de las superproducciones. Entonces, para Hollywood todavía el guión original tienen ciertas reservas y se van con más cuidado, ¿no? Ok. Como te digo, las películas originales, las últimas que estuvieron en el Oscar, por ejemplo, la que ganó fue Parásitos, que es un guión original. La de Entre Navajas y Secretos también es un guión original, pero tiene un nombre detrás de él, Ryan Johnson, que dirigió la penúltima película de Star Wars. Ok. También dirigió películas de 007, entonces ya tiene un nombre detrás, más aparte el reparto de la película, ¿no? Era así una vez en Hollywood, de Tarantino, obviamente es un guión original y aún así le tienen ciertas reservas, no le dan grandes presupuestos a este gran director, a pesar de que es un director ya reconocido. Entre más rentable sea el producto, más dinero te van a dar. Guiones originales casi siempre vas a encontrar en festivales, con productoras menores, pero Independientes, ¿no? independientes, menores, pero sí hay. No se le invierte tanto, pero sí hay y hay cosas muy buenas y hasta mucho mejores
de las que uno puede ver en el cine comercial. Exacto, porque es como otro tipo de cine, el independiente, como tú dices, hay mucho guión original, sin embargo, pues no tienen ese escaparate tan fuerte que le da a la industria de Hollywood a estas grandes producciones. Sin embargo, pues ha habido películas de este tipo de festivales que han ganado reconocimientos muy importantes. Pero tienes que ver que detrás de ellos hay ¿Quién un está? hombre, a quién está. Y ahí nos vamos a ir a la siguiente, que es el guión adaptado. No nada más puede ser de algún libro, puede ser de alguna obra de teatro, algún musical, hasta un videojuego. Entonces Ok. la adaptación es muy, muy amplia, hasta de, como ahorita vamos a ver, hasta de propias películas. Los más conocidos son guiones adaptados sobre libros. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, que es una trilogía de libros. Antes de ser película ya tenía un nombre en el ámbito literario. Ok. Ya era un bestseller. De hecho, vendía igual o hasta más que la propia Biblia. Entonces ya era reconocido, ya se había vuelto hasta de culto. Entonces para ellos ya su margen de perder dinero ya era menos, porque ya estabas agarrando algo que ya estaba probado, que era una buena historia y que tenía éxito, y nada más era trasladarlo a Al la cine, ¿no? pantalla, al cine. Que es adaptarlo, que también es algo importante de hacer, porque como tú dices, El Señor de los Anillos, está Harry Potter, que también pues eran libros, ¿no? Principalmente está Narnia, que también eran libros, y por ahí también recuerdo, por ahí hay un autor que me gusta mucho, que los invito a que conozcan, que se llama Michael Ende, y Michael Ende escribió La historia interminable, que en el cine se llamaba La historia sin fin, o sea, se adaptó al cine. Sin embargo, Michael Ende, el autor, no le gustó la película como la adaptaron, que eso también puede pasar, ¿no? Que el autor, que el autor del libro, que es el que creó la historia, a la hora que se va al cine, quizá no se tradujo lo que quería, ¿no? Que hoy me imagino que hay contratos que cuidan mucho eso. En su momento, Michael Ende pidió que quitaran su nombre de la película porque no era lo que él había, o sea, no era lo que él quería plasmar sobre su libro. No estaba clara esa adaptación. Entonces hay personas que les dices, es que a mí me encanta Michael Ende de La historia interminable o La historia sin fin, y te dicen, ay, esa película está aburridísima o no me gustaba. Y sin embargo, cuando lees el libro te llevas una grata sorpresa porque el libro es bellísimo y es una historia que sería bueno que todos leyéramos, ¿no? Exactamente, el autor del libro no le gustó. Y de hecho, ahorita que se están volviendo a retomar muchas películas o muchos libros, han querido que se vuelva a poner en el cine La historia interminable. Pero lo que pasa es de que Michael Ende o los que tienen los derechos de la historia, no han vendido los derechos, los siguen teniendo ellos. Entonces prácticamente es imposible que vuelva a haber una versión nueva de la historia interminable. Que sería súper interesante que se hiciera realmente como está en el libro, ¿no? Yo pienso que de la industria de lo que vemos en el cine, yo creo que más de la mitad son adaptaciones de libros. Y a veces ni nos damos cuenta. Pensamos que es original y de repente te das cuenta que no, que está basado en un libro. La mayoría de las películas que vemos nosotros en el cine comercial, yo creo que más de un 50% son adaptaciones de libros, por muchas cosas, por las que ya vimos de que ya tenían un público cautivo como libros, ya eran bestsellers, o porque en realidad necesitan buscar muchas historias y lo más fácil Seguro es es un bestseller. agarrar un libro que ya está escrito, que ya está probado y Se me nada ocurren más muchísimas, adaptarlo. ¿no? Porque, por ejemplo, está la película Comer, Rezar, Amar, donde sale Julia Roberts, es un libro.
El niño de la pijama de rayas es un libro. O sea, hay muchísimas, o sea, muchísimas. de todo, desde historia hasta de amor, hasta de fantasía, hasta de ciencia ficción, o sea, son libros la mayoría, ¿no? Sí, y estamos hablando de libros, pero también hay de obras de teatros, musicales. Los Miserables lo han adaptado, videojuegos, hasta el Mario Bros. Ha tenido su propia película. Sonic acaba de eh, tener su película, Sonic, Resident Evil, obras de teatro, la última, la de Cats, también también tuvo película. película. Entonces el guión adaptado es muy amplio. Pero como tú estabas diciendo el ejemplo de la historia sin fin, también el guión adaptado puede ser, se puede decir como basado en o Ah, ok. inspirado en, que son totalmente diferentes. Ahí es donde se empiezan a confundir, de que, ay, yo leí el libro y no es lo mismo la película, Está le faltó diferente. esto, cambiaron esto, hubo muchos cambios, hubo poquitos, está buena la adaptación, no está mala. O sea, ahí como, cuál es el parámetro, ¿no? Ok. Ahí depende si está basado o nada más está inspirado en la historia original, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo en estos que simplemente están inspirados o que no son copia fiel del libro o copia fiel de la historia original? Un caso muy conocido, bueno, es la de Drácula de Bram Stoker. Querían adaptar el libro, pero los derechos no se los daban. Entonces él tuvo, pues ponerle que fue inspirado en, porque no podía, o no tenía los derechos, no podía poner el nombre, por ejemplo, de Drácula o muchas cosas, ¿no? Ujú. El nombre del lugar. Entonces ellos pusieron que fue una inspiración al libro de Drácula, que fue la película de Nosferatus, Ujú. que es Drácula nada más que con diferentes nombres prácticamente. También puede ser basado en hechos reales. ¿Cuántas películas no has escuchado esto? Muchísimas. Películas históricas, ¿no? Basado en hechos reales. Que tal cual la historia no viene en un libro, sino viene por datos históricos. Y de Ujú. ahí sacan trama de lo que vimos en la película, ¿no? Ok. Eso está basado en hechos reales. Por ejemplo, la de Resplandor, la que hizo Ujú. Stanley Kubrick, igual, pasó lo mismo. Hizo la película y al autor Stephen King no le gustó. Nunca le ha gustado esa película. Y de hecho yo leí el libro, los he comparado y sí, tiene muchas cosas muy diferentes. De repente no tiene que ver nada el libro con la La película película. y hay veces que sí, pero ahí fue un caso muy raro. Yo diría que Kubrick fue inspirado en el libro. Sí usó los nombres o muchas cosas del libro porque tenía los derechos, pero si los comparas es prácticamente una inspiración del libro, No es una copia fiel. Que no es ahí yo una me copia imagino que fiel. hay todo un debate con los derechos de autor y estas cosas de que cuando los vendes y lo pueden modificar, pues ya son dueños del contenido. Y se me ocurre como en la música. Nuestro abuelo era músico compositor y una vez le hicieron un homenaje y presentaron sus obras. Y cuando yo las escuché, siendo que en la música pues se lleva unas partituras, ¿no? Igual en el libro está escrita la historia, ¿no? Entonces cuando yo escucho, a mí me sonaba totalmente diferente y yo decía, ¿por qué me suena diferente si tienen hasta las partituras? O sea, debería ser igualita como a mí me suena cuando él la toca o cuando alguien que él dirige la toca, ¿no? Y siento que es lo mismo con este tipo de adaptaciones, o sea, el autor escribe el libro con una visión súper clara, sin embargo, quizá el director no la traduce igual y es ahí donde el autor dice, pues prefiero a lo mejor que no vaya al cine mi libro, si ni siquiera yo lo voy a poder dirigir, ¿no? Hay mucha confusión en esto de inspiración y de basado en. Basado en está más estrictamente pegado a la idea original.
inspirado es más suelto, o Es sea, más libre. es más libre, exactamente. Por ejemplo, este que te digo de Resplandor es no totalmente diferente al libro, porque sí tiene como, digamos que la esencia, pues, y los personajes sí son los mismos. Tal vez son diferentes en esencia, pero son los mismos. O sea, la idea principal ahí está inspirada en. Pero la película es de culto y es considerada como de las mejores películas de terror que existen. Sí, totalmente. Y el libro también es uno de los mejores que ha escrito el autor, pero son totalmente diferentes. Yo conocí primero la película, a mí me encantó. O sea, yo dije, pues, si existe el libro, va a ser un librazo, ¿no? Y a mí me gustó más la película que el libro. Y a pesar que yo soy seguidor del escritor de King. Pero también hay una película, por ejemplo, la de Psicosis de Hitchcock, que también es de culto y es una super película de las más conocidas y reconocidas. Hicieron una adaptación de la película y le hicieron tal cual, cuadro por cuadro, igualita, escena por escena, a la iluminación igualita. Dices, pues es lo mismo, prácticamente es una copia, obviamente más moderna, pero es una copia y la película es malísima, es de las peores películas, O de sea, las, hicieron otra producción de cine copiando la original la obra original, y no coma le por salió la coma, receta. no, a pesar que es la misma, o sea, pues sí es lo mismo, ¿no? Ven, es como las Pero recetas, aunque las tengas, si no tienes el sazón, quizá no te va a salir igual. exactamente, hay que también ver cómo está eso porque muchos se confunden y se enojan que por qué no fue igual el libro a la película, pero también tienes que ver si fue exactamente que si fue inspirada o fue en realidad fue basada. Adaptada o basada. Ajá. Y aún así no hay seguridad de nada. Y teniendo esto en cuenta, ya nos vamos ya más adentrando a este tema. Por ejemplo, lo que es la secuela. Tenemos la obra original, la película original, que fue una producción muy austera, muy básica, ¿no? Pero de repente esta película le va muy bien en la taquilla cuando deciden hacer una segunda parte. Las segundas partes son secuelas Ok. de la original. Por ejemplo, Terminator fue digamos que guión original, le fue muy bien y para la segunda parte ya le dieron muchísimo más presupuesto, ya el cast, ya le dieron actores más conocidos, ya le dieron más libertad al director, o sea, dependiendo del éxito, fue por la cual decidieron hacer segundas partes. A veces hay películas que te prometen secuelas, segundas partes, y nunca te las dan porque fue un fracaso en el cine. ¿Sabes en dónde se da mucho? En los superhéroes. Les va bien y empiezas a la segunda parte. Por ejemplo, ahorita se va a estrenar La Mujer Maravilla, la Ajá. segunda parte. Es una secuela de la original que vimos, creo que hace 2 años. No necesariamente debe de ser continuación de la historia. Ok. No, no es como una regla de tienen que continuar la historia, porque muchas de esas a veces es una historia diferente, pero retoman los personajes. Y ahí ya seguimos con la precuela, que es al revés, que es antes de eh, el producto original, de la película original. Ahí sí se Un refiere como al tiempo. lo que llevó a la historia, la película original, por ejemplo, El Hobbit. El El Hobbit Señor de los Anillos, ¿no? es una precuela del Señor de los Anillos. ¿Cuál otra puede ser? Ah, la de Monsters University. Es una Ajá. Precuela a la de Monster precuela a Inc. Monster Inc. Que muchas Contar veces las pudieron haber escrito después del producto original, pero haciendo referencia en el tiempo a antes de la historia que se contó primero, ¿no? También hay una sí, precuela en X-Men, ¿no? Cuando se habla del origen, creo que se llama X-Men exactamente. Orígenes. Hay una precuela de las de X-Men. Por ejemplo, precuela sería
Guerra de las Galaxias, ¿no? La original, que son 3 películas. Hay una precuela a las películas originales, que son las que sacó George Lucas. Sacó una trilogía, que fue lo que pasó antes que, este, que se convirtiera en Darth Vader o, o quién eran los personajes que tú habías conocido en las originales, ¿no? Ok. Hay una trilogía precuela y hay una secuela que son las últimas que vimos, ¿no? Esos serían ejemplos de precuela y secuela. Mucho tiene que ver con el éxito de la original. ¿Qué Si va a no tiene marcar? éxito, Porque, por ejemplo, se acabaron de producir las 3 del Señor de los Anillos y tuvo tanto éxito que decidieron hacer la precuela, que era El Hobbit, ¿no? Porque eh, también se me ocurre, por ejemplo, en las de Harry Potter, las de Animales Fantásticos son precuelas a Harry son Potter, ¿no? precuelas, exactamente. Ahí ya vas conociendo la juventud de los que tú conociste como profesores, Exacto. o el conflicto que de repente te mencionan en las originales, en el conflicto de, ay, pasó en sabe qué, y aquí ya te muestran cuál fue el conflicto, o de qué están hablando, ¿no? Ok, Sí, esas son precuelas, exactamente. Ahora nos vamos por lo que es un remake, ok. que es rehacer, Que es que como es lo que nos decías de la película de... la de Psicosis es un remake y fue hecho, Pero te la digo, segunda que hicieron, que le hicieron cuadro por cuadro, basada en la de este, Hitchcock. ajá, o sea, totalmente calcada así vilmente, ¿no? No le pusieron ni de más ni de menos y fue totalmente un fracaso. Eso es un remake. Por ejemplo, hay Remake. remake de películas conocidas como Planta de los Simios tuvo un Ah, remake. cierto. Es como agarrar el producto y darle una remozada, como dicen, una pintadita para que se vea mejor con actores del momento, con efectos especiales ya más avanzados. Una este, refrescadita. una refrescadita, así es como darle una refrescadita a lo que ya hemos visto, ¿no? Ah, por ejemplo, remake, hace mucho Disney, están haciendo sus películas animadas, están haciendo en acción real, Ajá. muchos son remake pues de las que conocimos nosotros de Walt Disney, ¿no? Realista, pero sigue siendo animación. Ese es un remake del original. Luego nos vamos al reboot, que es un reinicio. Los superhéroes, hace mucho eso. Batman tuvo las películas viejitas, hicieron sus películas originales y ha habido muchos reboots, muchos reinicios. La de Nolan es un reinicio de la historia de Batman. Se cuenta de forma diferente cómo se Se hizo había Batman, contado. También ahí, del por ejemplo, nacimiento. entra, se me ocurre la de Spider-Man, que Ya pues te cambió dio el varios. actor, ¿no? Cambió el actor y como que cambiaron así muchas cosas. Ese sería como un reboot también. Ese es un reboot, es más como darle un estilo particular a cada versión. Por ejemplo, de la primera trilogía de Spider-Man ha habido 3 reboots. Es muy diferente al segundo reboot, que ya es otra forma de contar cómo se volvió Spider-Man. La primera fue picado por una araña que estaba en un museo. En el segundo reboot era un laboratorio. Y en la tercera ni siquiera han contado cómo se volvió Spider-Man. Ya ni siquiera contaron sus inicios. El personaje ya es más joven, Sí, cambia muchas totalmente, cosas. ¿no? Sí cambió bastante. A mí lo que más me llamaba la atención de la última versión de Spider-Man es que realmente quien lo interpreta es muy joven a lo que hemos visto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, así más claro.
Hay una película que se llama, es de Spider-Man, que es Spider-Man y los multiversos, Spider-Man Into the Spider-Verse. Es de animación, no sé si la has llegado a ver. Esa no la he visto. En esta sola película hay diferentes universos y se juntan en un solo. Se junta un Spider-Man que es más castaño, un Spider-Man que es más güero, un Spider-Man que es como detective, viene del futuro, que es un robot. O sea, varias en una Está sola cortado. historia serían sus reboots, Ok. porque son diferentes Spider-Man, diferentes formas de cómo se volvieron, cómo agarraron el nombre, el mote de Spider-Man. Es como si los contaras en diferentes películas, diferentes historias, ¿no? Que de hecho ahorita se me vino a la mente, mi hijo pues tiene 7 años, ¿no? Y ve una serie que se llama Los Titanes. Y me acuerdo que en un episodio pasa esto que estás diciendo. De repente se juntan diferentes titanes, o sea, es el mismo grupito de los titanes que él ve habitualmente, pero como de diferentes universos, como tú lo dices, ¿no? Entonces, creo que es una forma más clara de entender lo del reboot. Ajá, es más claro entenderlo así, que cada estos, como tú dices, este grupo de diferentes titanes tenga su propia película, son sus propios reboots, ¿no? Porque en esencia son el mismo grupo, pero son diferentes historias, ¿no? Diferentes formas de cómo se volvieron titanes, ¿no? Esos son los reboots, que sucede mucho en los Superhéroes. superhéroes. Luego viene los spin-off. La película principal es el tronco, ¿no? La base. Y el spin-off es una ramita que sale de, por ejemplo, hay una película de Batman y Robin, ¿no? En toda la película se trata de ellos dos, pero de repente hacen una película donde cuentan nada más la historia de ese Robin que tú viste en la película. Y te cuentan la historia, pero te pueden contar la historia, cómo se volvió Robin, o se pueden ir a diferentes, no precisamente tiene que estar en el mismo lapsus de tiempo que la película original. Ajá. Pero es una Por- rama. Ajá, es una rama que un personaje tiene mucho éxito y le hacen su propia película. Se me ocurre también, por ejemplo, en la serie de Breaking Bad, que Es sale, que exactamente. sale la serie de Better Call Saul, o sale también una película, ¿no? Pero, o Ese sea, es un spin-off. la principal fue Breaking Bad. Esos son spin-off. Ajá. La serie de Saúl es un spin-off de Breaking Bad. Es un personaje que tuvo mucho éxito, mucha conexión, que le hicieron su propia serie. Pero no necesariamente la historia que va a contar es, es paralela a la historia original, ¿no? Eso ya se llamaría de otra forma. Y ya por último, nos vamos ahora sí a un Cider Quest, misión secundaria, que esta sí, es como una historia paralela a la original. Por ejemplo, tú has visto, hay unas películas que te cuentan varias historias que están sucediendo al mismo tiempo, como puede ser la de Noche de Fin de Año, la de hay una que Día de San Valentín, no sé, que te cuentan varias historias, ¿no? Y de Y repente se cruzan los al final se personajes. cruzan, pero se cuentan al mismo tiempo, ¿no? Que está sucediendo en el mismo día, al mismo tiempo, nada más que van de una historia a otra, ¿no? Y con pum, 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 hasta que de repente se juntan. Ajá. Ese es el Cider Quest, pero haz de cuenta que cada historia les hacen sus propias películas. Que de hecho hay una serie, creo que se llama Modern Love, algo así, que son varias historias de amor, creo que en Nueva York, y de repente están cruzados todos los personajes y hay momentos en que una historia se cruza con otra y al final como que cobra sentido todo lo que te están platicando, ¿no? Están sucediendo paralelamente todas las historias y en un punto se juntan, ¿no? Al final de la película se juntan algunos personajes,
pero no es necesariamente que se junten todos, ¿no? No, no, o sea, como que se Son, correlacionan todos de alguna manera también. son historias paralelas. Que ese se me ocurre que también funcionó mucho, por ejemplo, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, que se hicieron algunas producciones, como que contaban todo este episodio desde diferentes como Puntos perspectivas, de por vista. ejemplo, desde aquel que sí se subió al avión, qué pasó con la familia, aquel que intentó subir al avión y por algo no se pudo subir, aquel que era el piloto, aquel que era la aeromoza, pero todos estaban correlacionados en el mismo tiempo y fue una forma de narrar ese episodio tan trágico en la historia mundial, ¿no? En la historia de Estados Unidos. Sí, se podría decir que sí, ese sería buen ejemplo porque su historia principal era las Torres Gemelas, lo que pasó ahí, ¿no? Sí, Contada de diferentes formas al mismo tiempo. Bueno, ya para terminar, todas las que vimos siempre tienen un respaldo, ¿no? Muchas ya se basan en un éxito ya probado, en una película ya probada, y ahí ya sacan precuelas, secuelas, spin-off, reboot, pues, todo lo que vimos, remake, todos porque es un producto ya probado. Pero exacto. cuando no es probado, cuando es guión original, ahí es en donde ya a la industria ya le cuesta un poco de trabajo apostar en esos trabajos. Que aquí a mí me gustaría que también dijéramos que todos tienen su mérito, porque, ok, el guión original quizás es el que lleva mucha elaboración en el sentido que es desarrollar toda la idea, ¿no? Y tiene un gran mérito y que sea taquillero o que sea un bestseller en caso de un libro, pues tiene gran mérito esta situación. Sin embargo, pues todas las demás formas, el remake, el reboot, la adaptación, todo lo que hemos hablado, pues tiene mérito también que el director lo sepa hacer bien, porque también puede hacer totalmente un fiasco lo que haga, aunque esté basado en el mejor libro, como ya vimos ejemplos, ¿no? Ajá, y también no es una garantía que aunque esté basado ya en un éxito, Vaya a funcionar. vaya a funcionar. Muchas veces no funciona o de repente se vuelven muy ambiciosos y como piensan que va a funcionar, le piden más cosas al director o le restringen cosas o se pueden pasar muchas cosas, pero todo depende de un éxito, pero tampoco es garantía que hacer todo esto de secuelas, precuelas, spin-off vayan a funcionar. Quizá el spin-off ni siquiera funcionó o funcione mejor que la primera. ¿Qué Por puede ejemplo, pasar? hay muchas que son mejores, hay muchas secuelas que son mejores que las originales, son más conocidas, o igual que precuelas, son más conocidas y mejores que la original, igual con los remake, ha pasado igual, el original a veces es mejor, o a veces el remake es mejor, y así, o sea, también es un volado, pues. Aquí lo Exacto. que quieren es garantía De de, ganancia. sí, de éxito, Sí. exactamente. Y aquí por eso muchos se quejan de que todo lo que vemos no, ya está visto o no es original o por qué no hay más cosas originales, por qué Sí, se porque tienen que repetir. ahorita que estoy diciendo eso, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en la industria del cine en la nacional, o voy a decir en América Latina, se están haciendo, ¿qué serían? Muchos remakes. De repente Ajá. ves una película argentina y de repente la produce México como un superestreno, pero ya Argentina la tenía, o una española o una francesa las están haciendo en América Latina y son copias totalmente. Por ejemplo, está la de Amigos Siempre y amigos, algo así. Siempre Amigos, algo así se llama. Se hizo el remake hace Ajá, poco, Estados Unidos. Estados Unidos, y la lanzan como cuando esa película ya existía. La película ahorita que mucha gente ha visto de los celulares, que son un grupo de parejas y que se comparten los celulares a la hora de la cena. Yo le he visto varias adaptaciones, o sea, varios remakes, está rehecha en muchos países. Bueno, esta historia donde sale
Adam Sandler, de Adam Sandler. que pierde la memoria, la muchacha que están en Hawái y todo, se hizo aquí en México Se con hizo aquí. Badir Derbez. Entonces, o sea, son remakes que están buscando copiar el éxito de las otras o quizá ellos mejorarla, ¿no? Pero son películas y lo que tú dices, no están haciendo contenido original, sin embargo, pues están apostando quizá a hacer un mejor producto. Entonces, pues quedarse con la mejor versión que podamos tener. Y hay mucho, y yo siento, Jorge, que tenemos a disposición muchas de estas películas que hablamos de festivales independientes o festivales mucho como de cine arte, ya están en las plataformas, entonces también puede ser ahí ver contenido original muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante y hasta puedes ver cosas mejores de las que estás viendo comercialmente, ¿no? Exacto. Y sí, ellos pues, buscan, por eso buscan estos remakes, porque ya son éxitos ya probados y ahí les ha dado, sí, cierto, por en lugar de buscar cosas originales, por ejemplo, aquí que estamos hablando de México, al original o apostar por nuevos talentos, prefieren agarrar cosas que ya se hicieron o que ya fueron éxitos en otros países y bueno, para muchos no es de agrado, para mí no me agrada mucho porque de repente las hacen tal cual, ni siquiera le ponen algo que sea diferente o darle un estilo así como darle vuelta de tuerca para que se vea algo único, o sea, casi siempre las hacen a Copias calca y fieles. copias fieles y eso es lo que de repente, bueno, está bien que lo hagan, pero pónganle Creo que de alguna algo manera diferente. esto que estamos hablando se liga un poquito a a la guerra del streaming, cómo todo en esta industria del cine ha cambiado y con esta pandemia, con esto, pues las personas están viendo otros contenidos, están viendo otro tipo de producciones, tienen a disposición otro tipo de plataformas, lo que decíamos, donde pueden ver otro tipo de cine, no el comercial, porque pues antes a lo mejor decíamos estreno y nos íbamos a las salas de cine a ver lo que querían que viéramos. Es real eso, que lo que comercialmente pensaban que iba a vender más, también por la mercadotecnia que lleva, ¿no? Sin embargo, hoy pues tenemos la oportunidad de elegir de una manera un poquito más consciente y nosotros hacer la elección desde casa, no nada más las 10 películas que nos ponen en las salas de cine cuando vas, ¿no? Sí, esto sí les está beneficiando mucho a las plataformas porque sí han apostado a cosas originales. Obviamente siempre tienen atrás a alguien reconocido, o sea, no se avientan así a lo, A lo pero de loco. todos modos son originales, ¿no? Y a pesar de que tal vez la serie o la película que sacaron, que es original, no tenga el éxito que ellos pensaban, este, a ellos les genera contenido en su plataforma, les genera volumen. En cualquier momento alguien la va a La va a ver, terminar viendo, ¿no? la va a terminar viendo. Así ha pasado. Pues sí, podríamos yo creo que seguir hablando, este es un tema apasionante y creo que hay mucho más de qué hablar, ya lo tomamos un poco en el episodio anterior que grabamos sobre la guerra del streaming, los invitamos totalmente a que lo escuchen y Jorge, pues me gustaría que nos compartieras un último mensaje para el auditorio respecto a este tema que hablamos el día de hoy, que son estos conceptos que muchas veces no entendíamos en la industria del cine. Sí, esto les puede ayudar. Tal vez al ver una película ni siquiera se dan cuenta si es un remake, si es precuela, secuela, spin-off. Tal vez ni siquiera se dan cuenta, nada más van a ir al cine o a ver la película en alguna plataforma por el nombre, porque les llamó la atención. Es lo más común, pero tal vez lo que les acabamos de mencionar puede ayudar para entender bien lo que están viendo, ¿no? O sea, está basada en tal libro, y no ver las cosas por nada más ver, sino de que Exacto. ya ser más inteligente su elección al estar
Y al entender estar por viendo. qué a Spider-Man nos cambian de que un día le picó la araña en un lado y otro día le picó en otro y ahora está joven y antes estaba más grande, Ajá. o por qué Batman pasó esto y después resulta que era otra cosa. Pienso que es muy interesante, a mí el episodio me gustó bastante. Toda la información pues es bienvenida y nos puede ayudar en muchas cosas. Yo estoy súper contenta. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales donde te pueden encontrar, seguir? Sí, claro, pues yo tengo también mi podcast, donde tú también has participado, Conector Podcast, todas las plataformas de podcast, ahí estoy. También tengo mi cuenta de Instagram, que es Conector TV. Hasta Facebook también, Conector TV. Hasta en TikTok que estoy, como Conector TV. Ahí Sí, también estamos. bastante interesante. Yo también los invito a que conozcan tus cuentas. De repente sube videos muy interesantes sobre producciones que está haciendo investigaciones o tiene por ahí algún episodio en el podcast. Jorge, un placer que hayas estado aquí con nosotros. Pues yo solo quiero agradecer que me hayas invitado. También un tema muy interesante y seguiremos viendo que podemos hacer más adelante otros programas. Hay muchas cosas que ver. Pues les agradezco a ti y a tu audiencia, a tu público, y pues que sigan adelante, que vean todo el contenido que puedan, y espero que les ayude la información que les acabamos de dar. Pues te agradezco mucho, Jorge, mucha tarea. Hay que ver muchas producciones para entender estos nuevos conceptos que hoy vimos y que hoy aprendimos. Este fue nuestro episodio, Los conceptos en la industria del cine. Yo soy Carmen Santoyo, un placer. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.